trascendencia, amor, pero nos falta saber las diversas funciones culturales universales de los estados expandidos de conciencia, y quién mejor que nos lo explique Josep María. Es pionero en Europa en la investigación científica de la ayahuasca y su uso para el tratamiento de toxicomanías. Ha dedicado su vida al estudio de los estados expandidos de conciencia, al chamanismo, al uso de enteógenos. Es docente en universidades nacionales, internacionales, es escritor de más de 30 libros. Y bueno, necesitamos una hoja más que larga para retratar todo el trabajo que ha hecho Josep. Ha recibido muchos reconocimientos oficiales, entre ellos el Premio Marqués de Lozoya, uno de los más importantes. También es fundador y director de Can Benet Vives, una maravillosa finca en donde hace retiros para el crecimiento personal. Y a mí me gustaría destacar, además de la experiencia académica de Josep, toda su experiencia social, humana, espiritual, pues que se ha forjado pagando sus estudios en su trabajo de campo. Y eso tiene mucho mérito, la verdad que sí, porque yo también pues he estudiado forjándome poco a poco y sé que es un camino difícil y tiene muchas recompensas. Ha estado desde Kurdistán hasta la Amazonia y es un gran viaje. Ahora nos va a contar las diversas funciones culturales de todo esto. Bienvenido, Josep. Gracias, Mario. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Mirad, como estamos ya, llevamos todos muchas horas aquí, el aire está enrarecido, estáis... ¿Qué tal si os ponéis de pie un momento? Vamos a mover la sangre. Y sí, movemos los brazos así para despertarnos, ¿no? Que baje la sangre. Sí, si queréis saltar un poco. Aquí, venga. Sí, hay que despertarnos un poco, eso. Sí, de todas formas os prometo que iremos a cenar fuera. No voy a alargarme más de lo... Podéis sentaros. Ya si queréis seguir saltando, podéis seguir saltando, ¿no? Sí, pues como me ha presentado Mario tan amablemente, digamos, yo estoy formado en antropología, en psicología, en neurología también, en música, pero mi foco, como se suele decir, mi target es los estados expandidos de conciencia. Y me alegro mucho que el Congreso, al final, EVA, se decidiera a llamarlo de estados expandidos y no estados modificados. O sea, es una lucha que tengo hace tiempo, ¿no? Los que estáis en estos ámbitos probablemente recordaréis que hace años se hablaba de estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces, hace como 30 años aproximadamente, y algunas personas nos opusimos, porque un estado alterado significa que es algo anómalo, que hay un estado central, que es el correcto, que es el que no está alterado, y no es cierto. O sea, digamos, si hablamos de la conciencia, estamos en un universo, pero en realidad es un poliverso, ¿no? Aunque no lo veamos. Entonces, pues, algunos forzamos la terminología, porque para mí las palabras son muy importantes. O sea, es como construimos el mundo, ¿no? Con las palabras. De ahí que en todas las grandes religiones, en todas, sin excepción, Dios creó el mundo a través del verbo, o sea, de la palabra, ¿no? Y los mayas es así, y el Dios de los cristianos y monoteísta, etcétera, los budistas también, aunque no está tío para confirmarlo. Y entonces, pues, se empezó a hablar de estados modificados de conciencia. Y pues en principio lo acepté, pues bueno, estados modificados ya no tiene este tono de anomalía o de cosa negativa como alterados, ¿no? Pero con el paso del tiempo me di cuenta que tampoco era digamos, también es un estado modificado de conciencia, un ataque epiléptico, por ejemplo, estar durmiendo por la noche, yo que sé, un ataque de delirio también es un estado modificado. Y pues también con algunos colegas estuvimos dándole vueltas, ¿no? O sea, ¿qué expresión sería más correcta? Porque de lo que nosotros hablamos no es de estados patológicos, sino de estados que tienen algo que ver con la evolución del ser humano, ¿no? Algo así como con el proceso de individuación, como denominaba Jung.
Y pues dimos con este término de estados expandidos de conciencia, y a mí me parece que es la mejor denominación, y hace tiempo que pues brevo para que se utilice estados expandidos de conciencia, porque expansión, digamos, de forma inherente ya contiene algo de positivo, ¿no? De evolutivo, pues de crecimiento y no de regresión. Pero no todos los estados modificados de conciencia, como decía, son estados evolutivos, ¿no? O sea, pues aunque, digamos, una misma droga psicoactiva se puede tomar, digamos, con un foco puesto en la expansión de la conciencia o la ampliación, o se puede usar exactamente lo mismo para provocar un proceso regresivo en la persona, ¿no? O sea, estar llorando con la manguera dándole al cojín, esto no tiene nada, en sí mismo no tiene nada de evolutivo ni de saludable, puede ser totalmente regresivo y no sacar la de su malestar, ¿no? Bien, pues por eso me alegro que Eva pusiera al final de congreso o jornadas de estados expandidos de conciencia, no de estados modificados. Y pues como mi dedicación profesional, científica, literaria también, se centra en esto, en estados expandidos de conciencia, en maneras de propulsar estos estados, cómo conducirlos bien, textos, cómo crear contextos para que estas experiencias digamos, de expansión de conciencia, o como decía William Blake, ¿no? De abrir las puertas de la percepción, tengan una orientación evolutiva, o sea, saludable, ¿no? Y en este sentido, pues cuando Eva me invitó amablemente a participar en estas jornadas, pensé, pues creo que muchos van a hablar de terapia y de la muerte también, entonces pues también para mí es un tema familiar, o sea, yo hace más de 30 años que dirijo cada mes unos talleres de respiración holorénica, o sea, de hiperventilación, cuyo objetivo último es disolver el ego de las personas, y han pasado más de 10.000 personas por esos talleres, ¿no? Entonces, y para mí, pues, a lo que decía Tío, mi querido amigo, hace años, que la muerte, a veces me preguntan, ¿pero qué es la muerte? ¿No? Pues, y creedme que he pasado varias veces por esta experiencia, tanto por accidentes literales, o sea, caer por un terraplén de metros y romperme varios huesos del cuerpo y reventarme órganos, como en un sentido más psicológico, ¿no? de la disolución del sentido no controlado. Y con el tiempo, pues tengo el pleno convencimiento que la muerte no es más que un cambio de percepción, nada más que esto. Es un cambio de percepción. Lo que ocurre es que solo un cambio de percepción, el solo hay que ponerlo entre paréntesis, ¿no? Porque si una persona está preparado para un cambio, pues cuando llega el momento del cambio, pues hay que ajustarse, hay que moverse, hay que soltar, pero ya está, no tiene más. O sea, si un hombre pues va ajustando su vida, la va actualizando, cuando llega esta crisis profunda de los 40 años, de la mitad de la vida, que es una crisis muy seria, la de los 40 años, ¿no? El hombre todo lo que tiene que hacer es ajustar un poco, soltar sus fantasías adolescencia, que si la sigue manteniendo, actualizar su vida, su aspecto, mirarse al espejo y decir, bueno, pues ya no soy un joven seductor, ya tengo 40 años o 41, y esto es lo que digamos, propulsa la crisis, ¿no? Que te actualices. Y si uno se ha ido actualizando, pues cuando llegue ese momento, ya, pues es un poquito de decir, bueno, ya, me queda la mitad solo, ¿no? Del camino. Pero si uno no se ha ido actualizando, o sea, no se ha preparado para este cambio de percepción, pues cuando llega los 40 años el batacazo es descomunal, y la depresión y la crisis, y dejar la familia y vivir una buena temporada totalmente desconcertado uno, porque no sabe lo que le está pasando a nivel anímico, a nivel psicológico, sus objetivos dejan de interesarle y todo lo demás que implica la crisis de los 40. Pues en ese sentido, desde mi experiencia, no es un punto de vista, es mi experiencia. La muerte no es más que esto, que un cambio de percepción, pero uno debe estar concienzudamente preparado para este cambio de percepción, ¿no? Si no, pues no sé qué pasa. No, y tampoco sé qué pasa si uno está preparado, ¿no? Porque, digamos, he vivido varias veces esta experiencia en mi propia piel, pero a veces que lo he discutido con neurólogos y incluso, pues, por ejemplo, las personas que vienen a los talleres de respiración, como os decía, ¿no? El taller se llama Para despertar la vida a través de la muerte. Y
Y a veces, pues, les pregunto o nos escriben con frecuencia su experiencia y no difiere prácticamente nada de las experiencias de las personas que han tenido una muerte clínica y han sido recuperadas por nuestros cardiólogos, básicamente, ¿no? O sea, explican exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y alguna vez que he discutido con algún médico, digamos, más materialista o más positivista, decir, pero no lo ves que, o sea, el cuerpo y la conciencia son dos realidades, digamos, que el cuerpo está en función de la conciencia y si el aparato no funciona bien, pues la función tampoco se da, que es la conciencia, pero no es lo mismo, ¿no? Pues el argumento habitual que me han contrapuesto es, no, pero estas personas que mueren clínicamente y son recuperadas, mueren realmente. O sea, porque por definición la muerte es un tránsito irreversible. Por tanto, si hay una reversibilidad es que no han muerto, aunque el cuerpo, digamos, haya dejado de tener las constantes que definen la vida biológica, pero estas personas no han muerto. No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero no están muertas. Porque la muerte, repito, por definición, es un paso, un proceso o una puerta irreversible. Y en ese sentido, pues tampoco hay más argumentos para rebatir esto, ¿no? Es verdad, o sea, por definición, pero claro, por definición de la muerte occidental, de acuerdo a los occidentales, ¿no? Digamos, pues yo ahora justo acabo de venir de la Amazonía, también, además de Cambanet Vives, que lo fundé hace 20 años, y muchos de vosotros habéis pasado, que os recuerdo, me habéis saludado, ¿no? Pues para hacer talleres, para tener experiencias buenas, ¿no? Para vuestra vida. Pues acabo de fundar otro centro en la Amazonía ecuatoriana, en medio de la selva amazónica, donde poder atender pacientes y hacer retiros y con ayahuasca, digamos. A mis últimos años, en parte, los he dedicado a importar la ayahuasca, pero no solo a importar ayahuasca, pues esto es ilegal, no se puede decir que importo ayahuasca, es como importar drogas. No, sino a crear un contexto adecuado. Es decir, yo estuve años viviendo en la Amazonía, tomando ayahuasca con mucha frecuencia, con distintos chamanes o sanadores o místicos locales. Y me di cuenta que lo que necesitábamos aquí, y lo sigo pensando, es un contexto adecuado. O sea, porque las sustancias en sí mismas o las técnicas extatogénicas, sean respiración, sean, qué sé yo, pues meditaciones, sean hiperventilación, sean sustancias psicoactivas, o sea, la técnica extatogénica, lo digo en sentido genérico, es casi secundario, es casi secundario. Digamos, es mucho más importante el contexto que arropa esta experiencia, que le da un sentido, que le da una dirección, que le otorga todo un sistema simbólico de doble dirección que al individuo le permite entender lo que le está pasando, ponerle palabras, ponerle imágenes, digamos, ubicarlo en su vida, integrarlo, como se suele decir, ¿no? Y, y no tenemos, o sea, en Occidente nos hemos quedado sin este relato, ¿no? Y entonces durante años me dediqué a esto, a crear un contexto propiamente occidental, no con plumas de papagayo en la cabeza, ni taparrabos para tapar el sexo, ni un tam-tam, no, sino un contexto occidental, digamos, de acuerdo, por tanto, a nuestra cosmovisión, a nuestra idiosincrasia, a nuestros parámetros de pensamiento, que permitiera ubicar la experiencia de la ayahuasca en una mente occidental, ¿no? Y aportar todo lo de positivo. Y esto es lo que me he dedicado, ¿no? A crear este contexto y ahora pues también parte de mi actividad es enseñar a psicoterapeutas a usar la ayahuasca para psicoterapia, ¿no? Para actividades chamánicas o místicas o oraculares, etcétera, ¿no? Y por eso fundé este centro, la Casa Etnohuano, en la Amazonía, que justo acabo de regresar, como os digo, y ahí pues doy cursos de esto, o sea, cómo usar ayahuasca en psicoterapia, lo cual significa dentro de un contexto simbólico occidental, con una forma de comprensión de la experiencia o de elaboración, como se suele llamar en psicoterapia, de integración, etcétera, etcétera, ¿no? Y así no tengo los problemas legales que hay todavía en Europa, y digo todavía, porque espero que esta absurdidad dure poco tiempo más. Bien, entonces, pensando en qué podría aportar que fuera pues razonablemente útil, ¿no? A este congreso, a esta jornada, que es muy interesante, porque de hecho se están haciendo pocas jornadas sobre estados expandidos de conciencia. Y pues las que yo he escuchado de ponencias, casi todas hablaban de la muerte, ¿no? Pero un estado expandido de conciencia
o sea, tiene muchos otros fines y otras formas y otros contenidos, no sé cómo decirlo, ¿no? Y otra carga emocional, espiritual y psicológica que no es solo la muerte es uno, pero no solo, ¿no? Entonces, pues decidí esto que os voy a presentar, por si os es útil, que es una clasificación hecha desde la antropología, no desde la neurología ni la bioquímica, hecha desde la antropología, de los usos o de las finalidades o las aplicaciones que tienen los estados expandidos de conciencia en diversas culturas, o sea, a nivel universal, ¿no? Y, y en este sentido, como os digo, la clasificación tiene que ver con la función de la experiencia, no con el propulsor, que puede ser vegetal o puede ser técnicas de respiración o técnicas de deprivación sensorial o de meditación, etc. Pero uno realmente cuando, digamos, coge cierta práctica en moverse en estos estados expandidos de conciencia, es secundaria la puerta que utilice, digamos, para abrir la percepción, ¿no? Es secundario que, o sea, yo medito a diario desde hace más de 40 años y de hecho dirijo retiros de meditación para personas que nunca han meditado o que sí meditan, ¿no? Y, pues, y casi me da igual meditar, casi, y repito, casi, ¿no? Porque no es lo mismo, pero casi me da igual meditar que hacer danzas de biches, por ejemplo, que tomar ayahuasca, que hacer ayunos, que estar en silencio simplemente, pues, o con hiperventilación. Entonces, en este sentido, como os digo, un mismo propulsor de estados expandidos de conciencia puede servir para diversas finalidades, un mismo propulsor, ¿no? Y a la vez una finalidad puede ser alcanzada con diversos propulsores distintos. Y digamos que es una de las necesidades, yo diría que más básicas del ser humano, aunque en Occidente no está reconocido en la actualidad. O sea, la necesidad de expandir la conciencia, de abrir las puertas de la percepción, repito, como decía William Blake, y que lo recogió Aldous Huxley para el título de su famoso libro, ¿no? Las puertas de la percepción, pero la frase era de William Blake. Perdón. Entonces, los seres humanos hemos descubierto muchas maneras, muchas. No sé, por ejemplo, la enciclopedia de plantas psicoactivas de Christian Rach describe, si no recuerdo mal, 614 o 624 especies vegetales con efectos psicoactivos que la antropología y la etnobotánica ha recogido, o sea, que se describe la sociedad donde se toman estos enteógenos, etcétera, ¿no? Pues 600 y pico, y esto sin contar todas las técnicas de respiración, que pueden ser sufis, pueden ser budistas, pueden ser yógicas, pueden ser chamánicas, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría que, pues, es una necesidad innata en el ser humano, lo mismo que el gregarismo, por ejemplo, o el poder prever una cierta seguridad en el futuro, pues, la necesidad de salir de vez en cuando de esta cárcel en la que vivimos, que es nuestra mente, ¿no? Nuestra mente cotidiana. Y también los sueños sirven para esto, el soñar. O sea, de hecho, en nuestra sociedad, pues los sueños, excepto que uno sea psicoanalista o que vaya a psicoanalizarse, pues no tienen mayor importancia, ¿no? La mayor parte de vosotros probablemente ni os interesáis por los sueños y a lo mejor tenéis sensación que algún día recordáis alguno, otros tal vez lleváis diarios de vuestros sueños y cada mañana anotáis los que tenéis, otros a lo mejor hasta los interpretáis, etcétera, ¿no? Pero hay sociedades, por ejemplo, en Tailandia, de donde es originario Tiu, pues que allí las personas se entrenan en quedarse el máximo tiempo posible en un estado hipnagógico o hipnopompo. O sea, para nosotros, y a nosotros ahora generalizando, ¿no? Pues dormir significa esperar a caer redondo a la cama, taparse, desconectar, ¿no? Y dormir, y ya está. Y luego, pues por la mañana uno se despierta o le suena trágicamente el despertador y uno pues le da un golpe y ahí se pone en marcha, se va directo a la cafetera para inyectarse la cafeína directamente a la vena y poderse poner en marcha aquel día, pero es mucho más complejo el negocio. O sea, el proceso es, no nos damos ni cuenta la mayor parte de veces, pero desde que, digamos, desde el estado de vigilia hasta el estado de sueño sin sueños, o sea, que se llama sueño profundo, no sueño REM,
se pasa por un estado intermedio, que en psiquiatría, en neurología se llama un estado hipnagógico, ¿no? Y es un estado en el cual hay visiones, o sea, hay alucinaciones, digamos así. Y hay sociedades, como la tailandesa y algunas de Extremo Oriente, donde las personas, por tradición, se entrenan para quedarse en estos estados antes de caer completamente dormidos, y a veces pueden estar hasta 10 y 15 minutos en ese estado hipnagógico, o cuando se levantan por la mañana, lo mismo, se llama hipnopompo, un estado que aún está dormido y está despierto a la vez, pero digamos no ha hecho todavía el tránsito hacia el estado de vigilia. Y en ese estado hipnopompo también hay visiones, hay una percepción de la realidad que es distinta de la ordinaria, y tampoco es la percepción onírica de la realidad. Bien, pues como os decía, todo esto son estados expandidos de conciencia que tenemos de forma natural a nuestro alcance. Y hoy día disponemos de muchas más técnicas y drogas que nunca en la historia, pero muchas más. O sea, de drogas sintéticas que cada semana aparecen moléculas nuevas y nunca había pasado esto. Técnicas, pues Tiu, por ejemplo, nos ha enseñado alguna y supongo que mañana o otros días. Pues, en fin, para cualquiera de nosotros es fácil acceder a técnicas de respiración yógica, sufi, taoístas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos a nuestro alcance, ya os digo, un almacén inmenso de propulsores extatogénicos, algunos químicos, otros no químicos, digamos, otros más naturales, y como nunca en la historia había pasado. Pero al margen de esto, los seres humanos no hemos cambiado nada en los últimos 100 siglos, digamos así, o prácticamente no hemos cambiado nada. Con lo cual, seguimos teniendo hoy, en esencia, las mismas necesidades que teníamos hace 50.000 años, hace 30.000 años, ¿no? Y de hecho los paleobotánicos, los arqueólogos ya han puesto de relieve que el cultivo del tabaco, del opio, del cannabis, pues hace 30.000 años, depende de qué plantas, 50.000 otros, 16.000 otros, era un cultivo generalizado, ¿no? Ya las hojas de coca también, pues incluso antes del Imperio Inca ya estaban extendidas por todo el pie de monte andino y por los Andes. Entonces, pues aunque tengamos muchos psicodislépticos a nuestro alcance hoy día, y muy fácil de conseguirlos, como decía, las necesidades son las mismas. Entonces, los objetivos para alcanzar estos estados o producirse estos estados expandidos de conciencia son los mismos ahora, son estos 12 que os voy a enumerar, estos 12 ámbitos o, digamos, objetivos de interés, ¿no? que hace pues 50 o 100 siglos. El más extendido, o sea, os lo voy a enumerar, pero no es que no he tenido tiempo de pensar detenidamente si este orden es el correcto en algún sentido antropológico o estadístico, o sea que tal como preparé la conferencia os lo voy a exponer, ¿no? Entonces, el primer uso culturalmente reconocido para buscar la experiencia de expansión de conciencia es el uso espiritual. O sea, de ahí que denominarlo con el término enteógeno es una denominación correcta. O sea, enteógeno es un neologismo que se acuñó en el 76, 1976, no 1800, 1976, y enteógeno viene de Zeus, Zeus, gen, ¿no? Y Zeus significa Dios, ya sabes, es la genealogía griega de donde ha salido el término castellano de Dios, o de Deus en latín. Pues en Zeus, gen, significa aquello que genera, con la desinencia gen, que despierta a Dios dentro de uno, o sea, en el interior. Entonces, enteógeno en sentido literal, en sentido semántico literal, significa aquello que despierta la experiencia de lo divino dentro de la persona, ¿no? Y la experiencia de lo divino tiene muchas características, por eso no digo Dios o Alá o Buda o el gran espíritu de los norteamericanos, sino este uso con objetivos espirituales de los enteógenos es un uso referido a la búsqueda de la experiencia de la divinidad, en cualquier sentido que uno pueda darle, ¿no? O sea, es la búsqueda de la experiencia de lo indescriptible, de la conciencia alocal, como he escuchado este día, ¿no? De la autotrascendencia, o sea, es la búsqueda también de la experiencia de la autotrascendencia. Y
y probablemente, como digo, esta búsqueda de la experiencia de Dios en cualquier acepción que para la que se usa el término de Dios, es el más extendido en todas las culturas y en todos los tiempos, ¿no? Y esto choca con algo que yo estoy bastante en contra, no del todo, pero soy muy crítico con esto que ahora llaman ¿cómo llaman? El renacimiento psicodélico, nuestra nueva ola. O sea, yo estoy muy en contra, porque de entrada, lingüísticamente es un error, porque ni es renacimiento, porque nunca se han dejado de tomar enteógenos, por muy prohibidos que hayan estado, ni es psicodélico, porque la psicodelia fue un fenómeno, Norteamérica, años 60, 70 del siglo pasado, y cuando se acabó este fenómeno de la psicodelia, o sea, hablar de psicodelia sería como hablar del Renacimiento. Ahora dices, oye, el Renacimiento fue en Italia, siglo XV, ya está, o sea, que viene ahora. Entonces, y por otro lado, esta oleada que hay de moda del renacimiento psicodélico está tomando una dirección para mí muy peligrosa, ¿no? Y es que los médicos se están quedando con el monopolio del uso de las sustancias psicoactivas, lo cual significa que solo se ve la aplicación terapéutica. Y la aplicación terapéutica, además, dentro de criterios occidentales, de lo que es un trastorno y de lo que es una terapia. Y vamos muy mal porque esto es de un reduccionismo peligrosísimo, ¿no? Y los médicos no son, hay de todo, como en todas partes, pero si me permitís una generalización, no son un colectivo precisamente caracterizado por ser abiertos, por ser tolerantes, por aceptar múltiples cosas, sino más bien por todo lo contrario, ¿no? Y más hoy día que la mayoría son meros vendedores de fármacos de los laboratorios, entonces es muy peligroso que una casta como esta, tan reduccionista en su cosmovisión, esté consiguiendo tener el monopolio de uso de psicodélicos, ¿no? O de enteógenos. Entonces, en otros momentos de la historia, en otras culturas, lo espiritual, que después lo voy a detallar un poco más, la experiencia espiritual, pues estaba relacionada con la salud, con la armonía, pero es que la salud era entendida como armonía, no solo como un cuerpo que puede ir a producir cada día a las 8:30 de la mañana, sino como armonía psicológica, armonía social, armonía ecológica, armonía física también, o funcionalidad física. Esto se entendía, ¿no? Y entonces, pues, ya os digo, reducir lo espiritual a un uso terapéutico de acuerdo a criterios actuales es muy peligroso. Entonces, ¿qué sustancias, para mencionar algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué sustancias se han usado más para propulsar un estado expandido de conciencia con una búsqueda de la experiencia espiritual? Pues básicamente la ayahuasca en toda la Amazonía y el Pidemonte andino, el peyote, por ejemplo, en América, la iboga en África, el cornezuelo del centeno en la Grecia clásica. O sea, no olvidemos que nuestros ancestros griegos de la época helénica estuvieron casi 2500 años centrados, tanto a nivel individual como colectivo, en los misterios que sucedían, en los ritos mistéricos, ¿no? Que sucedían en diversos templos dedicados a Apolo, a Eleusis, estaba en Éfeso, etc. Y el centro de estos ritos mistéricos era el consumo de sustancia psicoactiva potentísima que se ha más o menos descubierto que era un derivado de cornezuelo del centeno, o sea, de la familia de la LSD. Pues también con este objetivo de la experiencia espiritual se buscan estados expandidos de conciencia, pues con danzas de biches, por ejemplo, de los giróvagos desde hace ya 7 siglos, con técnicas de hiperventilación, técnicas de deprivación sensorial, diversas tradiciones yógicas que buscan estos estados expandidos de conciencia. Ya os digo, no para un objetivo curativo o similar o lúdico, sino para la experiencia divina. Y el problema actual para este uso de los estados expandidos de conciencia, el problema actual es que no hay contextos para esto, o sea, no hay templos, digámoslo así, ¿no? O sea, antaño, ya para no salir del mundo cristiano, había 3 espacios, ¿no? Habían los monasterios, las iglesias y los santuarios. Y en los monasterios digamos, es donde se preservaba el conocimiento. Las iglesias es donde iba la gente del pueblo pues, a pedir perdón y a que el cura les bendiciera. Y luego,
que era muy interesante y fue lo primero que se ha perdido, estaban los santuarios. O sea, Montserrat era un santuario, por ejemplo, ¿no? Nuria era un santuario. Y los santuarios eran lugares donde las personas iban a tener la experiencia luminosa. O sea, y todo el mundo lo sabía, que en un santuario uno iba a curarse, a tener una experiencia de Dios, y daba igual que, que no hicieran misa, daba igual, no, era igual. O sea, un santuario era un lugar para tener experiencias místicas, ¿no? Para tener experiencias espirituales. Y hoy día, como os digo, han desaparecido estos templos o estos espacios. Por eso yo fundé Can Benet, ya hace 2 décadas, pronto, no el año que viene, hace 2 décadas, sí. 2004 inauguramos, ¿no? Porque, o sea, como experto en estados expandidos de conciencia, necesitaba un contexto, un lugar adecuado, un lugar físico, un lugar simbólicamente construido para esto, ¿no? Donde el personal que atendiera, pues, o sea, yo estaba cansado, como probablemente algunos de vosotros, de dirigir talleres catárticos o talleres de expansión de conciencia, ¿no? Y que a media sesión catártica, pues venía el camarero, mire, es que vamos a cerrar aquí el hotel, es que yo, pero ¿y a mí qué? Pero no, ya les hemos dicho, es que a las 10 personal se retira y esto era, o hace mucho ruido y los demás clientes se quejan, o los vecinos del pueblo van a llamar a la policía porque están ustedes gritando, ¿qué pasa, no? Entonces, pues dije, bueno, necesito un espacio sagrado, o sea, que sirva para esto, ¿no? Bien, primer uso, pues, o primer objetivo es la experiencia espiritual. El segundo objetivo de los estados expandidos de conciencia, yo lo denomino adaptógeno, o sea, es mecanismos adaptógenos. Y en este sentido se buscan los estados expandidos de conciencia como experiencias visionarias resolutivas. Y esto en nuestra sociedad prácticamente no existe, ¿no? Es decir, no como visiones oraculares, sino que, digamos, el propio efecto de los enteógenos tiene una función adaptógena. Digamos, genera una adaptación inespecífica. Por eso yo también los denomino adaptógenos inespecíficos. Por ejemplo, entre los shuars, ¿no? Entre los quichuas, que estaba hasta hace menos de una semana. O sea, ellos toman ayahuasca o toman tabaco, jugo de tabaco, que la droga realmente americana es el tabaco, no es la ayahuasca ni el peyote, o sea, es el tabaco, es la droga que de extremo norte a extremo sur, y el tabaco de verdad, o sea, el tabaco rústico, es un potentísimo alucinógeno, no tiene nada que ver con este tabaco desactivado que venden en nuestros estancos, ¿no? Y más bien lo que venden aquí deberían prohibirlo, porque la nicotina, que es el principal alcaloide del tabaco, se sabe que es neuroprotectora y no hay ningún neurólogo serio que discuta este efecto de la nicotina. O sea que, digamos, protege la mielina y protege el sistema nervioso, ¿no? Pero el problema es que de la forma como la ingerimos aquí, los que fuman, pues no queda nicotina. O sea, la poca que dejan después de procesar las hojas de tabaco, pues se incinera con el fumar y ya desaparece, ¿no? Bueno, entonces, entre estos grupos étnicos, como os comentaba, pues las personas toman ayahuasca o toman tabaco o toman brugmansia también, que es la planta más visionaria que existe, que digamos es la versión americana de las daturas europeas, ¿no? Para configurar su futuro, no para verlo, como quien tira las cartas o quien es astrólogo y mira a ver qué me van a reportar los astros, sino que para ellos, si tienen visiones bajo el efecto de uno de estos enteógenos, o sea, en pleno estado expandido de conciencia, pero también en sueños, para ellos es lo mismo, ¿no? Entonces dicen, no, lo que he visto, tomando ayahuasca o soñando, me lo voy a encontrar porque lo he visto. O sea, en términos nuestros, dicen, estoy prefigurando mi propio futuro, ¿no? Y si una chica, por ejemplo, pues toma ayahuasca a los 15 años ya, o a los 13, cuando hacen el rito ya para entrar a, digamos, a formar parte de las mujeres y salir de la casta de las niñas del grupo, y tiene malas visiones, pues ve un esposo que le pega o que pasan hambre, o sea, rápidamente vuelve a tomar ayahuasca para tener otra visión buena que se sobreponga a esa mala que ha tenido, ¿no? Y la verdad es que esto puede parecer muy como
sospechosamente supersticioso, digamos, pero si uno lo mira de forma desapasionada, esta función adaptógena de los estados expandidos de conciencia está muy cerca de las propuestas actuales, más actuales de nuestras neurociencias aplicadas, ¿no? Que se refieren al uso de programación neurológica a partir de visualizaciones para prefigurar el futuro. Pero a partir de... Y esto es lo que es la diferencia, ¿no? O sea, nuestras neurociencias aplicadas, digamos que ofrecen una programación neurológica a partir de visualizaciones, pero que han de estar cargadas con energía emocional, energía somática también, si no, no sirve de nada. O sea, solo tener visiones, y esta es la gran diferencia. Pues entonces, digamos, para este uso oracular, también la ayahuasca es una de las sustancias más usadas, pero no solo, y no solo en la Amazonía. O sea, de hecho, la ayahuasca actualmente es un enteógeno panamazónico, porque ya ha salido de los límites de la Amazonía y hay registro de un consumo regular en Estados Unidos, aquí en España, por descontado, en los Países Bajos, o sea, en Japón, en Nueva Zelanda, en países que ya no tienen relación histórica con la Amazonía, con la selva, ni con sus pueblos indígenas, ¿no? Bien, luego otro uso, digamos, buscado a través de las técnicas de expansión de conciencia es propiamente la terapia, o sea, las curaciones, que es lo único que en Occidente nos estamos viendo, ¿no? Lo que ocurre es que si uno lo mira desde una perspectiva antropológica, o sea, mucho más amplia que solo las terapias, por tanto significa los diagnósticos, de acuerdo perdón, a nuestros parámetros médicos, o sea, hablar de terapias o de curaciones en un sentido amplio es hablar de un cosmos de prácticas inmensas, ¿no? Y que no es solo enfermedad, fármaco, abre la boca, consume este fármaco, tantos miligramos por kilo de peso del paciente, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, digamos que cada cultura entiende por curación o por sanación un proceso que está intrínsecamente relacionado con lo que concibe por enfermedad. Y enfermedad es un concepto profundamente variable, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico a psicoterapia también, que ahora ya en diciembre voy a dejarlo. Voy a dejar mi consulta de psicoterapeuta, ¿no? Sí, voy a cambiar la psicoterapia porque ya me he cansado de atender pacientes pues, de 30 años y una psicoterapia bien llevada, o por lo menos tratando de llevarla bien, es cansado, ¿no? Porque significa revisar cada caso fuera de la consulta, a veces hacer consultas a otros colegas a ver cómo ven aquel caso, a veces pensar, ¿no? Pues en horas no cobradas, digamos, pues pensar cómo ayudar a aquella persona. Ya me he cansado, ya tengo cierta edad. Entonces, como he visto que la mayor parte de pacientes que están viniendo últimamente no tienen un trastorno tipificado. O sea, se lo puedo tipificar yo y ponerles una etiqueta, no me cuesta nada, ¿no? Pero realmente están confusos. Este es el problema, ¿no? Están confusos, ¿no? Y cuando me vienen personas que se pueden diagnosticar o han sido diagnosticadas de depresión, por ejemplo, o sea, ya hace mucho tiempo que tengo el pleno convencimiento que la depresión tiene dos padres, que uno es la soledad y el otro es la presión social. Y esto no se arregla con fármacos de ningún tipo, ni con ayahuasca. O sea, la soledad y la presión social se arreglan de otra manera, que es cambiando de contexto, cambiando de estilo de vida, en fin, ¿no? Pero no tomando una sustancia, sea de origen industrial o de origen natural. Así no se arreglan las cosas, ¿no? Entonces, pues, como veo que muchos pacientes vienen así, he decidido que a partir de enero voy a dejar de hacer psicoterapia, excepto pacientes que tengo hasta que no acabemos el proceso, y voy a ofrecer algo que estos días lo pensaba, que van a ser diálogos liberadores. Sí, porque para muchas personas lo que las ayuda es tener un diálogo liberador conmigo, ¿no? Porque tengo
una experiencia amplia de la vida, he vivido en bastantes lugares de la Tierra, he leído mucho, no sé, me he formado todo lo que he podido, he reflexionado sobre mí, sobre mis hijas, sobre mi familia, y esto me permite, y de hecho vienen muchas personas de forma espontánea, a explicarme sus dolencias o sus malestares o su desasosiego muchas veces para que los ayude a poner orden y ya está. Pero no es una terapia en el sentido de hacer un diagnóstico, un pronóstico, un seguimiento. Esto es otra cosa, ¿no? Por eso pensé, mira, me voy a dedicar a esto, a ofrecer diálogos liberadores. 2 al año como mucho y punto, ¿no? Y tengo suficientes herramientas para ayudar a los demás en este sentido. Entonces, digamos que el uso de estados expandidos de conciencia como recurso terapéutico tiene que ver profundamente con cada sociedad, ¿no? Por ejemplo, Pierre Clastres, un gran antropólogo, que en paz descanse ya, él estaba especializado en antropología de la medicina, y afirmaba con toda la razón del mundo, aunque parezca esquemático, afirmaba que cada sociedad considera enfermedad solo aquello que puede curar, y lo que no puede curar está fuera de su idiosincrasia, de su cosmovisión. Y efectivamente es así, o sea, cada sociedad considera enfermedad, y por tanto la persona que lo sufre o enfermo, considera enfermedad aquello que puede curar, y lo que no puede curar no lo considera enfermedad. Y nosotros lo vemos constantemente esto, ¿no? Entonces, los enteógenos o los recursos extatogénicos más recurridos para buscar estados expandidos de conciencia con un objetivo terapéutico son básicamente los hongos, tanto los hongos muscarínicos aquí en Europa como los hongos psilocíbicos en México y también aquí. El cactus San Pedro, por ejemplo, muy utilizado. En los Andes, el peyotes también. Y luego muchas técnicas chamánicas, altaicas y muchas técnicas tibetanas, por ejemplo, de búsqueda de expansión de conciencia para curar simplemente. Pero repito que esta curación tiene que ver con una concepción muy amplia, muy amplia. O sea, para nosotros en Occidente la enfermedad es individual y por tanto el tratamiento es individual. Entre los quichuas, con los que, como os he comentado, acabo de estar bastantes semanas, suficientes para alimentar miles de mosquitos y de garrapatas y de chinches, que llevo todavía sus recuerdos por todo el cuerpo. O sea, para estas sociedades, por ejemplo, el trastorno nunca es individual, nunca. Incluso aunque una persona tenga un trastorno traumático, ¿no?, que le haya caído un árbol encima, nunca es individual, sino que se considera que este trastorno es una anomalía social de la familia, a lo mejor alguien de la familia ha roto algún tabú, o el propio sujeto, o a lo mejor su madre cuando estaba embarazada del individuo, aunque ya sea una persona adulta, pues rompió algún tabú. Por tanto, la curación tiene que ser social también, ¿no? Y se hace a nivel colectivo, ¿no? Y es algo que para nosotros esto quedaría muy lejos, ¿no? No hace mucho, ahora estos días estuve, por ejemplo, en una corrección, sanación de un niño de 7, 8 años, o sea, entre los Shuar, este pueblo de la Alta Amazonía. Los niños tienen mucha permisividad, andan todo el día sueltos por la selva, pueden decir, pero hay 2 o 3 cosas que son absolutamente innegociables, ¿no? Una es mentir a los padres, otra es robar comida de otros niños. O sea, esto es innegociable. Y si un niño cae en estos comportamientos, o sea, se le avisa una vez y la segunda el castigo serio, ¿no? Entonces, pues yo estuve presente, ¿no?, en un niño que había reincidido varias veces a coger comida de otros niños, y no es que no tuviera, bueno, tenía tan poco como todos, no tan poca comida, o sea, todos pasan hambre, pero no menos que otros niños. Y ya, después de haberlo avisado, decidieron castigarlo. Y fue muy ilustrativo para mí como antropólogo y también como psicólogo y etnopsicólogo, porque el castigo era tremendo. O sea, el castigo consistió en tirar sobre las brasas de fuego ¿cómo se llama esto? Guindillas, ¿sabéis? Esto, como bichos picants en catalán. Guindillas, no sé en castellano. Pues tirar unas guindillas, pero extremadamente irritantes al fuego. Y el niño tenía que ponerse allí, aguantar y toser y los ojos enrojecidísimos, pero
Lo interesante de la situación es que el padre del niño le dijo, tú estás enfermo de esto. O sea, le dijo esto, estás enfermo, no estás mal educado, estás enfermo y estás cogiendo comida de otros. Entonces, como esto se contamina, se contagia, invitó a todos los niños del clan familiar a pasar por esta depuración, digamos. Y era voluntario, o sea, incluso el propio niño que había causado este malestar, si no hubiera querido ir a aguantar el humo ardiente, no hubiera ido y su padre no lo hubiera obligado. O sea, la presión social hubiera sido otra, porque después los otros niños no hubieran querido jugar con él nunca más, ¿no? Pero era algo así, decir, no, y todos, o sea, todos estáis contagiados de esto y todos vais a empezar a coger comida de los demás, ¿no? Entonces, hay que curar a todos los niños de esto. Y todos fueron voluntariamente a someterse a una tortura, pero una tortura, ¿no? Os digo, de un humo ardiente. Entonces, o sea, la consideración del trastorno, de la enfermedad, es grupal, es colectiva. Y por tanto, la curación también ha de ser colectiva, ¿no? Luego, cuarta función, sí, que no quiero extenderme más de lo acordado. Como os decía, la cuarta función o objetivo de los estados expandidos de conciencia a nivel transcultural, ¿no? Es la función ataráxica. O sea, la función de propulsar o experimentar estados expandidos de conciencia como forma de búsqueda del placer. La ataraxia es el placer, no el gozo. Pero no el placer místico, dejémonos de misticismo, o sea, el placer mundano, puro y duro, ¿no? O sea, la diversión. Entonces, muchos enteógenos, muchas sustancias psicoactivas, además de expandir la conciencia o de abrir las puertas de la percepción, también son amplificadores del placer corporal, ¿no? Entonces, entre nosotros, supongo que no debo ser el único que ha probado MDMA más de una vez, lo cual supongo que también algunos de vosotros sabéis el efecto tan gozoso de esta metanfetamina, ¿no? De la MDMA popularmente llamado éxtasis, que se puede usar también para tratamiento postraumático. De hecho, están haciendo estudios de usar el éxtasis o la MDMA, esta metanfetamina, repito, como recurso para tratar estrés postraumático que no se puede tratar de otras maneras, ¿no? Pero el uso principal es ataráxico, o sea, es para el gozo del cuerpo, para el gozo del sexo, y para esto se usa, ¿no? Y, o sea, en nuestras sociedades lo llamamos consumo lúdico de psicodislépticos, ¿no? Incluso con un cierto tono despectivo cuando se habla de, estos toman drogas como consumo lúdico, aunque estas drogas bien tomadas podrían ser terapéuticas. Nunca se habla de, pues, puertas a la experiencia extática o algo así, ¿no? O adaptógenas. Entonces, pero no solo es para el gozo corporal, ¿no? O sea, también puede ser el uso de enteógenos, por ejemplo, para el gozo estético, y de hecho es algo que se ha usado muchísimo, sobre todo en Oriente, de buscar experiencias, estados expandidos de conciencia para el gozo estético simplemente, no el gozo corporal o sexual, ¿no? Y en este sentido, pues, los recursos más utilizados para la función ataráxica pues son en nosotros, ya sabéis, pues el MDMA, como decía, la cocaína también se usa para esto, como afrodisíaco, el opio también, pero no solo así, o sea, en Egipto se usa el nenúfar azul y de hecho Ulises en la Odisea ya habla de su encuentro con los lotófagos, que era uno de los pueblos con los que se encontró Ulises en su regreso a Ítaca, que se pasaban el día pues flotando en nubes de placer y comiendo loto azul, o sea, os digo loto nenúfar azul, que es un alucinógeno también, pues el cacao también se usa para esto, por ejemplo, el cava cava en el extremo de Polinesia. La quinta función a nivel transcultural del uso de estados expandidos de conciencia es como estimulantes de la creatividad. O sea, está profusamente documentado el papel de la LSD, por ejemplo, en todo el cambio cultural, estético, artístico que hubo en los años 60 y 70 en nuestra sociedad y que marcó un cambio cultural, ¿no? Y no solo estético, pues por ejemplo Steve Jobs, el creador de Apple,
él no tenía ningún reparo en decir públicamente que él tomaba LSD para inspirarse en sus nuevas creaciones, ¿no? Para cambiar el mundo. Y de hecho, cuando contrataba a personas que tenían que estar cerca de él, lo primero que les hacía era obligarles a tomar LSD si querían ser contratados, ¿no? Para estimular su creatividad. Y también los Beatles, por ejemplo, tienen una canción dedicada al LSD. Entonces, estados expandidos de conciencia, como os digo, como estímulo de la creatividad, y es algo que está extendido, como comento, y documentado en todo el mundo. Luego, tal vez, después de la búsqueda de la experiencia espiritual, el siguiente objetivo para buscar estados o para promover estados expandidos de conciencia, el segundo más extendido y desde mi punto de vista el más serio, es como mecanismo de enculturación. O sea, todas las culturas, todas, incluida la nuestra contemporánea, digamos, usan los propulsores extatogénicos, sean químicos, como os digo, sean naturales, sean de técnicas de respiración, de deprivación sensorial, de danzas extáticas, da igual, ¿no? Los usan en el centro, son el núcleo de los ritos iniciáticos. Y todas las sociedades, excepto la nuestra, se ordenan a partir de los ritos iniciáticos. Las personas a nivel individual y el grupo. Y creedme que el desorden en el que estamos viviendo hoy día, que técnicamente se llama anomia, este estado, ¿no? O sea, de falta de normas que armonicen objetivos, métodos para llegar a estos objetivos, sea la vida, ¿no? O sea, este estado de anomia, creedme que se debe en muy buena parte a que nos dejamos robar los ritos iniciáticos. O sea, el patrón consumista, y ahora ya el mundo digital, ya en fin, en un grado extremo, o sea, el patrón consumista acabó con los ritos iniciáticos, porque los ritos iniciáticos crean unas individualidades, crean comunidad sobre todo, y hoy día no hay comunidad, ¿no? Por eso hay tanta depresión, porque no hay comunidad. Como dice Byung-Chul Han, el filósofo de moda, ¿no? Hoy día hay mucha comunicación, pero no hay comunidad, porque lo único que forma comunidades es vivir ritos iniciáticos a la vez, o sea, compartir estas experiencias de estados expandidos de conciencia dentro de estructuras o de marcos, contenedores rituales, ¿no? Entonces, ya os digo, desde otro punto de vista, ya me quedan 5 minutos y voy a acelerar ya. Mira, desde otro punto de vista, o sea, hay tres fuentes o tres acontecimientos que desgastan las generaciones, y esto en antropología es algo que también se ha estudiado, ¿no? Uno son las guerras, ¿no? Y valga un recuerdo cariñoso para los palestinos actualmente. O sea, ellos es obvio que el genocidio que los judíos israelitas están haciendo, en fin. Entonces, las guerras, por un lado, los desastres naturales, por otro lado, o sea, es uno de los, como os digo, de los ámbitos que más desgasta a una generación. Y el tercer ámbito es la educación de las generaciones siguientes. Y todos que tenéis hijos lo sabéis, lo muy desgastante que es educar a los hijos, ¿no? Entonces, esto que nuestra sociedad está en manos de las peligrosas manos de los pediatras, de los maestros especializados o no especializados. En otras culturas, las generaciones se enculturan, o sea, entran dentro de los patrones culturales de pensamiento, de conducta, de asimilación emocional, de creencias y de valores a través de los ritos iniciáticos, ya está. Y los ritos iniciáticos ponen orden en la vida de las personas. O sea, los talleres que yo dirijo hace 30 años, como os decía, son ritos iniciáticos y no los anunciamos como ritos porque suena algo aburrido, como algo de los antropólogos o a secta o a lo de los católicos y sus ritos, pero son ritos, ¿no? Y están hechos, y los llamamos talleres porque es un término que no me gusta nada, ¿no? Porque hace 30 años un taller todavía era algo digno, pero hoy día un taller puede ser de macramé, de cocina de pescado del día, yo qué sé, o sea. Entonces, a llamar talleres a un rito iniciático, os digo, es porque es lo que está instaurado, pero no me gusta nada, ¿no? Entonces, estados expandidos de conciencia como mecanismos de enculturación, ¿no? Y
y no estamos muy lejos todavía de cuando en nuestras sociedades, pues el padre que quería acabar de hacer hombre a su hijo, ¿qué hacía? Se lo llevaba a emborracharse. O sea, se lo llevaba a buscar un estado de ebriedad con absoluta conciencia y premeditación. Y decía, no, hijo mío, la primera borrachera la pasarás con tu padre, porque esto nos va a unir. Y era así, ¿no? Ya os digo, estoy cogiendo una anécdota, pero que es reciente desde el punto de vista generacional. Y hoy día la pérdida de los ritos iniciáticos es una, sino la causa del estado de anomia en que vivimos, ¿no? O sea, nadie sabe quién es, porque los ritos iniciáticos ponen orden en las personas, ponen orden en las sociedades, generan lazos comunitarios, etc. Bueno, séptimo uso, creo que es el séptimo, sí, o séptima aplicación de estados expandidos de conciencia es el ordálico, o sea, el heterogénico que se llama. Digamos, un uso para la guerra. O sea, no es nada extraño el uso ni extraño ni moderno. O sea, el uso de enteógenos o de técnicas exatogénicas como recurso militar, y esto, repito, que es algo conocido desde la remota antigüedad. O sea, los egipcios ya usaban drogas y se sabe, por ejemplo, pues yo qué sé, que el ejército británico usó bencedrina en la Segunda Guerra Mundial, que es un estimulante, y el ejército alemán, por su lado, usaba pervitin, que es una metanfetamina muy similar al MDMA que hoy día tomamos con un objetivo lúdico, básicamente, o para tratar. Entonces, el uso de drogas psicoactivas, repito, para estimular la agresividad, ¿no? Luego, octavo objetivo es el control psicológico. O sea, usar los estados expandidos de conciencia, repito, sea cual sea el propulsor para llegar a ellos, como forma de control psicológico. Y tampoco esto tiene nada de nuevo. O sea, hay numerosos informes psicológicos, psiquiátricos, de marketing actualmente que hablan de esto, ¿no? De expandir la conciencia. Y cualquiera que estudie marketing, un poco en serio, uno se queda horrorizado de ver lo mucho que saben de cómo funciona nuestra mente, nuestra psique consciente e inconsciente, los especialistas de marketing para conseguir que compremos más, ¿no? Luego, otro objetivo es el tanatogénico. Sé que hoy se ha hablado bastante de esto, o sea, estados expandidos de conciencia como recurso para prepararnos para una buena muerte. Y esto, pues ya os digo, los talleres que dirijo de hace 3 décadas, pues es uno de los objetivos, que las personas experimenten su propia muerte, o la disolución del ego, para que pierdan miedo a este traspaso. Otro uso es el psiconáutico, que este es un uso reducido a minoría, o sea, digamos, estados expandidos de conciencia para explorar la propia psique, ¿no? Que esto se ha hecho bastante, sobre todo desde el advenimiento de la psicodelia y hacia aquí, pues el uso de enteógenos para explorar mis espacios cognitivos, mis procesos internos, etc. Luego, el 11 es el uso productivo de estados expandidos de conciencia, y tampoco es nada nuevo. O sea, en el mundo tradicional ya se sabía cómo hacer que los esclavos produjeran más, y hoy día pues los esclavos industriales, que son los empleados o los autónomos sobre todo, sí, es así, ¿no? O sea, vivimos en la sociedad del cansancio y desde la autoexplotación y nos hemos dejado engañar todos, ¿no? Y tantas personas que con el cuento de que son autónomas ya se sienten libres, se sienten realizadas porque no tienen un jefe y no se dan cuenta que simplemente se están autoexplotando de una forma cruel que no hubieran aguantado de ningún jefe, ¿no? Entonces, el uso de estados expandidos de conciencia y de sustancias psicodislépticas para aumentar la producción. Y la última finalidad, y acabo aquí, es lo que se denomina el uso tolstoniano, que también hoy día es un uso muy recurrido. O sea, el uso tolstoniano o el objetivo tolstoniano o la finalidad tolstoniana para buscar una experiencia de expansión de conciencia, digamos, es usar la experiencia en sí como recurso para huir del encuentro con uno mismo. O sea, la mayor parte de ebriedades actuales, sea por el
por el camino que sea, son para huir del encuentro con uno mismo, ¿no? Se llama tolstoniano porque Tolstoy fue el primero que habló de la gente que tomaba drogas para huir de este encuentro consigo mismo, ¿no? Y esto es lo que diríamos el narcisismo contemporáneo, o sea, es una de las caras del narcisismo, el tomar drogas, meditar, ir a psicoterapias, o sea, da igual, digamos simplemente que para huir de uno mismo. Y hay personas que coleccionan horas de psicoterapia que no les sirve de nada porque simplemente es para tapar el verdadero encuentro y doloroso con uno mismo. Bueno, muchas gracias. Aquí se acaba vuestra larguísima jornada y que mañana tengáis un buen día. No hay preguntas. Una pregunta. No, no hay preguntas. Una pregunta, Josep. Buenas noches a todos, que aproveche la cena.